¿Pasó José, bien ¿cómo ustedes? estás? Bien, bien, también. Bien, bien, saludos, José. Un gusto saludarte de nuevo. Y ya te dejo yo aquí con Amado, los dejo para la transmisión. Gente, José, gracias por el espacio. No, al Y contrario, a gracias a partir de ustedes. ahorita empieza formalmente la entrevista. Muy bien, muy bien. Pues un gusto, José. Antes que nada, eh, voy a hacer una pequeña intro en relación al grupo Minsa. Bueno, estamos con don José Cacho, que es el director general de Grupo Minsa, No, perdón. No soy el director general, soy vicepresidente ejecutivo. vicepresidente ejecutivo. Ok, Sí, por así eso te es. digo, vamos a constatar los datos. Así Así mejor. tenemos a la fuente, ¿no? A ver, dice que es la segunda productora más grande de harina de maíz nixtamalizado en México y opera 6 plantas, estados de México, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Chiapas fuera de operación, Así es. además de instalaciones en Estados Unidos, ¿no? Y dice que sus productos incluyen harinas de maíz blanco, amarillo, azul y con fibra, usadas para producción de tortillas empacadas y otros derivados. Bueno, según las cifras, a veces las cifras que andan por ahí no son tan exactas, ¿no, José? Dice que Así. controlan o manejan el 8% más o menos del mercado de harina industrializada y junto con la otra empresa que empieza con M, pues manejan el 25% del total nacional. Y el resto ya Bue- corresponde a Diconsa con un 5% y a lo artesanal. Bueno, ahí hay una confusión. En realidad, Sí, de las cifras que acabas de describir son de la participación en el mercado total de los insumos para producir tortilla, que incluyen el maíz que se nixtamaliza. sí, ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos en el mercado exclusivamente de la harina de maíz más o menos un 20% de participación, ok. pero la harina de maíz participa solamente con el 35-40% del total de los insumos para producir tortilla, Sí, ¿sí? Entonces mucha gente piensa que cuando se habla de tortilla, el insumo principal es la harina de maíz y no es así. El insumo principal es el maíz que se nixtamaliza de la manera tradicional en los molinos. Por es eso la confusión en los números. cierto. Si habláramos digamos, del mercado del maíz, ¿cuánto es el mercado del maíz que manejan ustedes para tener una cifra más o menos Eh, de todo lo que se produce en el país? ¿Cuánto maneja Minsa? bueno, del total en el país se producen aproximadamente entre 22 y 24 millones de toneladas al año. Nosotros consumimos alrededor de 700, 800 mil toneladas anuales. Y el mercado total de la tortilla, incluido el nixtamal y la harina de maíz, consume más o menos 6 millones y medio de toneladas al año, de los 24 millones que se producen. El resto se destina básicamente al sector pecuario y al industrial. Muy, muy interesante. Obviamente estamos hablando en estas cifras de maíz blanco o tienen alguna mezcla mixta, José. Bueno, hay algunos clientes que consumen maíz amarillo, maíz azul, pero en realidad te diría que el 90 y tantos por ciento es maíz blanco. Es la preferencia del consumidor. Bien, aquí sí me gustaría entrar un poquito en materia, porque hablamos de una cantidad importante, impresionante. Pues el maíz es el cultivo más importante de México, independientemente de cualquier otro. Más del 50% de las tierras pues, están destinadas al maíz, más o menos 7 millones de hectáreas en todo el país. Pero ha habido una caída pues, muy, muy importante y pronunciada por la sequía. Entonces, yo te preguntaría, bueno, si ha impactado a los productores de harina de maíz como ustedes en cuanto a costos, en cuanto a cantidades, o se ha mantenido estable debido también pues, a la importación, ¿no? Que es maíz básicamente un poco más económico, con flete o sin flete, ¿no? Entonces, te la pongo sobre la mesa, José, en ese sentido. Bueno, en realidad el maíz que se produce en México
Si estamos hablando de 24 millones de toneladas de maíz blanco que se produce en México, 23 millones de números Sí, redondos, ¿no? Claro que este año pues ha sido complicado por el tema de la sequía, pero bueno, hablando en promedio, ¿no? Para no concentrarnos sí. solamente en un periodo, hablemos de 24 millones de toneladas de maíz. Considerando que el sector de la tortilla y sus derivados consume aproximadamente 6 millones y medio de toneladas, pues sí hay maíz blanco suficiente para ese mercado. Aquí el tema, y sí se genera una confusión cuando hablamos de autosuficiencia, es que también el sector pecuario consume maíz blanco. Y el sector pecuario es el principal consumidor de maíz, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, cuando hay una cosecha nacional, entramos a comprar todos los, pues tanto industriales como comercializadores, pecuarios y demás, y todos competimos por ese maíz. Normalmente, hablando de precios, en relación a la pregunta que hace sobre la importación, el precio de compra está relacionado con la fórmula del precio de indiferencia. Esto se calcula a través de simplemente una fórmula en la que se estima cuánto cuesta llevar el maíz que se importa a los destinos de consumo y luego cuánto tendría que costar en los orígenes en México para que el costo sea el mismo si lo compras nacional o si lo compras importado. Y a través de esa fórmula es como se equilibran los precios, no solo en México, eso sucede en todo el mundo, ¿no? Los precios de indiferencia aplican en todos los mercados abiertos, como es el caso de México. En el pasado, cuando el mercado de México estaba cerrado, cuando no existían importaciones abiertas y se manejaban cupos en la época aquella de Conasupo, Sí, sí. pues sí, el precio nacional no tenía prácticamente nada que ver con el precio internacional, porque se determinaba un precio por parte del gobierno y ya el gobierno se encargaba de aplicar subsidios a los agricultores o a las tortillerías, pero hoy en un mercado abierto, pues es un precio internacional el que se paga. Ahora, el precio internacional que se está manejando suele ser, en el caso para los agricultores, pues muy bajo, ¿no? La base muy baja y ante una pues, sobreproducción estadounidense y brasileña, argentina, apabullante. Al campesino sí le pega vender a 6 pesos cuando invierte 55 por hectárea, ¿no? Pero en el Bueno, sí. caso de ustedes, no sé qué tanto llegue a impactarles o a favorecerles el tema de producción e importaciones. Bueno, mira, en primer lugar, sí hay una confusión en relación a las bases, ¿no? Cuando se habla de bases bajas. Sí, Nada más para que tengamos una idea, un productor, por ejemplo, de Sinaloa en este año, el cálculo era que la base estaba alrededor de $98 por tonelada. sí. Para que tengas una idea, la base en Iowa es más o menos de menos $10. O sea, la base para un productor en Estados Unidos es negativa, mientras que la base para un productor en México es positiva. Entonces, y por otro lado, los $98 incluyen un premio de la base de maíz, del maíz blanco, porque la base de maíz amarillo te daba más o menos entre 35 y $40. Entonces ahí hay mucha confusión, hay información que no es, desde el punto de vista matemático y de mercado, pues no es precisa, ¿no? Una gran ventaja del productor nacional es que tiene bases positivas, mientras que los productores en los países exportadores tienen bases negativas. El problema gravísimo de México no está en los precios, tanto como en el costo de producción. Nada más te doy un dato de referencia. Según datos de la Universidad de Iowa y de FIRA, tomando costos en Estados Unidos, principalmente en Iowa y en México, según esa información formal, digamos, de instituciones con credibilidad, el costo de producción de una tonelada en Sinaloa es 70% más alta que el costo de producción de una tonelada en Iowa. Ahí está el problema más grave de todos, en el costo de producción. Definitivamente sí, yo platicaba con expertos del CIMIT, recordarás que ellos traían el programa Masagro, que dio Claro. muy buenos resultados, pues para modernizar la forma en que se estaba cultivando el maíz y obtuvieron más rendimientos en algunos de los estados maiceros que ya habíamos mencionado, Sinaloa, Jalisco, parte de Guanajuato, Michoacán. Y sí, mencionaba, bueno, los costos de producción son altísimos, inclusive en Sinaloa son más altos que en Jalisco, ¿no?
Y para alcanzarlos en el tema de la bolsa de Chicago, pues hay un desequilibrio entre lo que les cuesta en Iowa, por ejemplo, como bien decías, y lo que les cuesta en Sinaloa, ¿no? Jalisco es menos, pero a lo que voy es esto. Eh, Hay un desfasamiento entre los costos de producción mexicanos y los estadounidenses, pero a fin de cuentas, pues pierde México, ¿no? Con los maiceros que producen a precios muy altos. ¿Cómo lo avisoras? ¿Cómo lo ves que pueda, digamos, contribuir la industria, pues a evitar este triángulo perverso, ¿no? De Chicago, México y luego Estados Unidos su maíz. ¿Cómo puede ayudar la industria? Bueno, nosotros lo que hacemos es participar en programas continuamente para desarrollar proveedores, para apoyarlos. De hecho, durante más de 6 años representando a Minsa, yo fui consejero del CIMIT y ahí trabajamos mucho en todos estos programas como CIMIT y también como Minsa. En Minsa siempre hemos promovido este tipo de alianzas y de trabajos entre el sector público y el privado, tanto el sector industrial como el productor, para integrar las cadenas de valor y enfocarnos a la reducción de costos. Mientras el mercado está abierto, no hay manera de sacar de la fórmula los precios internacionales. O sea, eso es, se ha discutido mucho, pero si tú tienes un mercado abierto, no vas a poder sacar de la fórmula el precio internacional. No solo para el maíz, para lo que quieras, para el trigo, para cualquier commodity, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. todos los commodities se rigen en mercados abiertos con precios internacionales. Entonces, lo que tenemos que analizar es lo que pasa a nivel histórico, no solamente en un año. Este año ha sido desastroso para los agricultores. Hace 2 años, pues los precios de los commodities, en particular el maíz, se fueron para arriba y estábamos viendo precios de más de 7,000 pesos por tonelada, ¿no? Hoy los precios están por abajo de los 5,000 pesos por tonelada. Sí, muy Ese es bajo. el mercado de los commodities, esa es una realidad que, insisto, mientras los mercados están abiertos y se depende de precios internacionales, pues no hay nadie que pueda meterle la mano a esos precios, porque al final es una definición, es como si quieras modificar el precio de la gasolina a nivel internacional, ¿no? El precio del trigo, de la soya, del oro, de la plata, pues todos este tipo de productos que tienen cotizaciones a nivel global, pues tienen esa referencia de la que no se puede aislar un mercado que está abierto desde el punto de vista de mercados, como es el de México, que por cierto es uno de los países con mayor apertura comercial del mundo. Definitivamente. Aquí yo me quedaría con la parte de la volatilidad del precio de los granos. ¿Crees que de alguna manera alguna política pública que fije un precio mínimo de garantía que ha faltado, este, y se meta la agricultura por contrato, como existía, recordarás, que ayudaba mucho al sector agropecuario? Faltarán estos dos factores, agricultura por contrato, nuevas políticas públicas para los productores de maíz muy particularmente, José. Bueno, mira, los tiempos en los que mejor funcionó la comercialización, tanto en términos de flujo, pues precisamente de la venta de los productos del maíz y del trigo sobre todo, eh, fueron en aquellos tiempos en que existía una agricultura por contrato que estaba integrado por tres factores. Uno era el ingreso objetivo, que no es un precio de garantía, es un ingreso objetivo. El otro es la agricultura por contrato, es decir, la firma de contratos con una fórmula de precios para garantizar un costo mínimo para un ingreso mínimo para el agricultor. Y el otro era la compensación de bases, que lo que hacía es que si las bases se movían en el momento de la comercialización, había una compensación por parte del gobierno. Evidentemente, pues eso tenía un costo fiscal, ¿no? Eso pues era inevitable porque el apoyo del gobierno era para el agricultor. O sea, en la última etapa de la agricultura por contrato, el comprador no recibía ni un centavo del gobierno y yo creo que eso está muy bien. Sí. Todos los apoyos eran para el agricultor. El agricultor recibía entonces un apoyo para la cobertura y luego una compensación de bases precisamente por ese movimiento de ese factor en el precio cuando se comercializaba. Pero además tenía un ingreso objetivo. Entonces, si la fórmula quedaba por debajo de un ingreso objetivo, cuyo propósito era
que el ingreso total del agricultor estuviera por arriba de su costo, el gobierno ponía la diferencia para que el agricultor no perdiera dinero. Ese ingreso objetivo desapareció para todo, para el mercado total y solamente se mantuvo ahora un precio de garantía para los pequeños productores. Esa es la gran diferencia en la que estamos viviendo. Entonces, los agricultores comerciales, digamos, los mayores de 50 hectáreas, pues ya no tienen ingreso objetivo, ¿no? Muy bien, Ya no tienen, sí te oigo. Es que se medio sí, congeló ya la no tienen la imagen. seguridad. Adelante, adelante, Ah, ok. estoy escuchando. Sí, entonces ya no tienen ese ingreso objetivo y por lo tanto, pues si el precio da por debajo de sus costos de producción, pues van a perder dinero. Esa es la realidad, ¿no? ¿Debería regresar ese ingreso objetivo, esa agricultura por contrato por parte del Estado o alguna otra política pública que incentive pues, al sector maicero, José? Pues yo creo que eso sería lo necesario y lo ideal para poder también competir con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Prácticamente todo el maíz, hay una pequeña cantidad que se importa de Brasil ocasionalmente, pero la mayor parte del producto se importa de Estados Unidos y en Estados Unidos existe un esquema de protección para los agricultores que se llama Farm Bill, que es un programa quinquenal que incluye apoyos para los agricultores y entre esos apoyos perdón, están Puedes tomar agua, ¿eh? el apoyo al... Vamos a una Sí, conversación sí, de amigos, por favor. sí, gracias. Entre los apoyos están precisamente soportes para tener un menor costo financiero, un menor costo de aseguramiento y también cuando los costos caen, los precios caen por debajo de cierto nivel, hay una compensación en el precio para el agricultor no salga tan afectado como está sucediendo ahora, no solo en México, también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, en México desapareció para los productores comerciales el ingreso objetivo, mientras que en Estados Unidos se mantiene. Ahí tenemos una diferencia o una desventaja pues muy importante para los agricultores. Hay una situación que coincidirás, José. Ya no es rentable el maíz, no es rentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rendimiento, porque de los 7 millones de hectáreas, nada más en dos utilizan granos híbridos o mejorados y en el resto no. O sea, siguen sembrando la semilla que sembraron en el ciclo pasado, que sembraba el abuelo, con el maíz siguen sembrando en el sureste el zapalote y el conejo grande y el chico, los maicitos. Pero bueno, yo te preguntaría en ese sentido. Recordarás también que en alguna época reciente de los 2000 el gobierno aportaba semilla, semilla híbrida, no nada más fertilizante. En ese sentido, ¿cuál es su visión de Minsa o tuya en lo particular, pues para incentivar que se produzca más, ¿no? En el sureste sigue produciendo un promedio de media tonelada a una tonelada por hectárea. En el centro es diferente y hacia el norte, bueno, pues Sinaloa es otra excepción, ¿no? Contando a Jalisco
Sinaloa como los mayores productores, uno de temporal, otro de riego, pero pues ya no es así. Hay un sector maicero que se está eh, desensibilizando, vamos, para producir. ¿Cómo podemos inducir, y ustedes como iniciativa privada, cómo pueden inducir a que se produzca más en el contexto de apoyos, de capacitación, de dotación de granos híbridos? ¿Cómo pueden contribuir como empresa, sector empresarial, a la cadena? Bueno, nosotros implementamos como parte de un equipo, no solamente Sí, como claro, MINSA, porque estos esfuerzos tienen que ser en equipo, ¿no? así es. Implementamos, participando como MINSA, lideramos un proyecto de parte del sector privado que le llamamos Maíz para México, en donde el CIMIT era, digamos, el cerebro en la parte metodológica, en toda la parte de implementación, con toda la gran estructura que tiene y los conocimientos, y el Consejo Nacional Agropecuario desde el punto de vista de la organización y también la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. Estábamos prácticamente todas las empresas de la cadena de valor de maíz, incluido el sector pecuario. Y el enfoque de este proyecto era precisamente integral a la cadena de valor, es decir, trabajar con el productor primario como el foco y el centro del proyecto para incorporarlo al mercado, para que tuviera esta vinculación con los mercados a través de la agricultura por contrato, de todo lo que ya comentamos, que Sí, tiene que ver con asegurar sus ingresos y también la comercialización, y incluyendo el financiamiento, que es otro grave problema que tenemos en México, el aseguramiento y toda la parte, digamos, de almacenamiento y logística para poder llegar al mercado de manera competitiva. Ese proyecto se presentó hace ya varios años, hace unos 6 o 7 años, pero bueno, coincidió con la desaparición de la agricultura por contrato sí, y entonces pues es muy difícil implementar un proyecto donde no tienes el soporte de un mecanismo que te permita comercializar de manera adecuada, ordenada y además con cierto nivel de rentabilidad para el agricultor. Entonces el proyecto ahí está. Ahora el gobierno lo está tratando de revivir a través de un proyecto que se llama Cosechando Soberanía, pero este está enfocado solamente a pequeños productores, no está enfocado a los productores comerciales, pues que son muy relevantes, ¿no? Son también muy importantes en México para poder abastecer este mercado, porque como tú lo comentas, los productores comerciales pues usan híbridos de, de buena de calidad. muy buenos niveles de productividad, que además te dan la homogeneidad para los procesos y te permiten entonces hacer una planeación de largo plazo. Y yendo al sureste, que era el comentario que hacías, pues sí, efectivamente, en el sureste no solamente es un tema de implementación de tecnología, sino también de tamaños y tenencia de la tierra, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pequeños productores, pues tiene la desventaja de que no puedes generar economías de escala, porque al tener tan pequeñas propiedades, pues no tienes la producción suficiente para generar ingresos, para conseguir financiamiento, para por ejemplo, rentar o comprar maquinaria. Entonces, hay una serie de obstáculos que tienen que ver con estas superficies pequeñas, pues que inevitablemente, como en todo el mundo y como en todos los negocios, pues la economía de escala no se logra cuando tienes esos niveles de tenencia de la tierra. Por otro lado, pues también hay que aceptar que hay asuntos culturales, ¿no? Culturales en el sentido más positivo, ¿eh? O sea, no lo quiero Claro, decir de manera peyorativa, peyorativa. ni mucho menos, Ujú. claro. O sea, hay gente que no quiere cambiar del cultivo que sembraba su abuelo, su bisabuelo, y tiene todo el derecho de hacerlo. Claro, Pero por otro lado, pues también, pues digamos, no es viable desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, que con maíces con poco potencial genético de incremento de la producción y sin el uso de paquetes tecnológicos adecuados, aumente la producción. Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, aquí hay varios temas. Es un problema realmente multifactorial, porque a veces la gente piensa que con que se le diera semilla al productor del sur o del sureste, todo se arregla. La verdad es que se necesitan mucho más cosas. Por ejemplo, generar esquemas de asociatividad donde tuviera superficies consolidadas para lograr esa economía de escala. También hay zonas en el sureste, pues donde están en la sierra, en las terrazas, ¿no? Se produce maíz en lugares
donde no se puede meter maquinaria, donde la productividad se complica mucho más. Entonces, pero también hay otras zonas donde sí se pueden lograr niveles de producción importantes. Por ejemplo, en Chiapas, en la zona de la Frailesca, pues puedes encontrar niveles de producción de 7, 8 toneladas por hectárea, ¿no? Pero en otras regiones, como tú lo comentabas, pues es media tonelada, 1 tonelada por hectárea. Entonces, el abordaje de esto lo vimos en este proyecto de Maíz para México. Está totalmente mapeado por el CIMI, tú lo conoces, ¿no? De manera Sí. muy precisa, cómo están, dónde están ubicados los productores, de qué tamaño son, qué tipo de tecnología utilizan. Pero para eso, primero, pues hay que hacer una inversión muy importante desde el punto de vista de capacitación, como tú lo mencionabas, de inversión en tecnología, y también de realistamente platicar con los productores para ver quiénes sí tienen la intención de hacer un cambio tecnológico, porque quien no lo tenga, insisto, está en todo su derecho de no hacerlo y hay que entender que entonces se va a mantener en ese mercado local de autoconsumo y tal vez de una pequeña comercialización en su comunidad, pero no va a entrar a los circuitos comerciales. Y está bien, cada quien decide lo que quiere hacer con su propiedad, ¿no? En ese sentido, bueno, ok, vamos a intentar, digamos que de los 7 millones de hectáreas, pues por lo menos en otro millón para pasar a 3, pues ya tengamos mejor trazabilidad, mejor calidad del grano, mayor producción y menor costo de producción. Pero no sé cómo veas tú el futuro inmediato del cultivo del maíz porque se agrava cada día más. Ya no hay financiamiento, no está la financiera nacional que se cerró, no hay agricultura por contrato, no hay seguros, no hay incentivos para los medianos y grandes, nada más para los chiquitos, fertilizantes. Y según el Consejo Nacional Agropecuario, pues hombre, ellos lo que señalan es que la política pública para la agricultura se convirtió en asistencial. Y qué bueno que ayudan a los que producen poquito, ¿no? Pero como en Estados Unidos dicen que se debe apoyar igual a pequeños, medianos y grandes para que se incentive más la industria. El futuro, ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Podremos avanzar a un esquema? Como tú bien dices, de escala, donde la cadena sea más productiva, José. Bueno, claro, claro que se puede. Yo creo que definitivamente tenemos potencial en ciertas regiones del país. No tenemos tampoco desde el punto de vista orográfico y las características, digamos, climáticas, las de Estados Unidos o Brasil. Eso hay que entenderlo perfectamente bien. Esas grandes llanuras de millones de hectáreas, y de superficies gigantescas, la tenencia de la tierra. Por ejemplo, una propiedad en Estados Unidos considerada como mediana es de 750 hectáreas, ¿no? En México ya uno de 50 lo consideramos grande. Entonces, desde ese punto de vista ya hay una situación de un enfoque diferente. Ahora, de que se puede, sí se puede en ciertas regiones. Yo para esto separaría digamos, el diagnóstico y por lo tanto la solución en tres. Primero, ¿qué cosas no dependen de nosotros? ¿Qué no depende de nosotros? El clima, ¿no? Esta sequía brutal que hemos vivido, bueno, pues eso no es culpa ni del gobierno, ni de los De productores, ni de la nadie. industria, es de nadie, ¿no? Ese es un tema que es un factor absolutamente externo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el gobierno y el sector privado? El sector privado sí puede o podemos trabajar en el desarrollo regional de proveedores, acercarnos con ellos como cadena, por ejemplo, de la mano de los productores de semilla, de los productores de insumos, de instituciones como el CIMI, como el INIFAP, para capacitar a los productores o para ayudar, apoyar en la capacitación, porque ellos se capacitan también y conocen Claro. el campo mejor que cualquiera de nosotros, Sí, pero, sí, pero, definitivamente. pero, pero creo que le podemos facilitar, por ejemplo, simplemente decir, oye, ¿qué tipo de semillas nos interesan como industria? ¿No? Llevar a los demás jugadores para por ejemplo, consolidar superficies, minimizar los costos, implementar procesos y tecnologías que reduzcan los consumos y por lo tanto los costos. Todo eso lo podemos hacer y lo hacemos, por lo menos como MINSA lo hacemos en gran medida. Nuestro enfoque desde hace muchos años es desarrollar el mercado nacional,
Nosotros solamente importamos maíz cuando se agota el maíz nacional desde el punto de vista o de abastecimiento, de disponibilidad o de costos, ¿no? Pero no es Solamente en mucho el esos que casos. importan, a fin de cuentas, ¿no? No, nosotros llevábamos hasta este año, pues prácticamente 5 años sin importar ni un grano de maíz, ¿no? Solamente lo hacemos cuando es absolutamente indispensable. Entonces, nosotros sí estamos convencidos de que el desarrollo de los proveedores nacionales es muy importante porque además cuando tú desarrollas tus regiones, mejoras los niveles de vida, mejoras pues todo lo que tiene que ver con la economía regional y por lo tanto pues todos salimos beneficiados, empezando por el productor y la sociedad que le rodea, ¿no? Y ahora, eso es lo que podemos hacer como industria o como sector privado. ¿Qué puede hacer el sector público? Pues yo creo que podría eh, reflexionar sobre la necesidad de volver a implementar programas de comercialización que incluyan a todos los productores. Por supuesto, insisto, tiene un costo fiscal, pero creo que ese costo fiscal es mucho menor que el riesgo que corremos al no implementar este tipo de programas. Si aseguramos la comercialización de todo el grano y también al productor, pues se le asegura un cierto nivel de rentabilidad. Pues habrá años cuando los precios estén altos que no se tendrá que invertir desde el punto de vista fiscal, no se tienen que invertir en subsidios o apoyos, y habrá años donde sí, pero a lo largo del tiempo lo que sí mantienes es un estímulo en la producción de granos y de productos básicos que pues mantengan tanto en la actividad económica al productor como también en un nivel pues de vida que le permita pues seguir produciendo por un lado y vivir dignamente también por el otro y promover la producción nacional para que cada vez este, pues tengamos más disponibilidad de maíz producido en México. José, ustedes como Minsa no ven al productor o a sus, digamos, proveedores, productores de maíz, no lo ven simplemente como un proveedor, ¿no? Es un socio, un asociado al que le brindan asesoría, créditos, etcétera. ¿Cómo trabajan con ellos, José? Sí, mira, yo te puedo decir que nosotros tenemos, la empresa tiene con los actuales inversionistas más de 30 años, ¿no? 31 años, casi 32. Tenemos muchos productores que son nuestros proveedores desde hace 32 años. O sea, trabajamos con ellos con una visión de largo plazo, con productores, con asociaciones de productores, con grupos, aunque no sean formales también de productores, en fin. Como que se me congela de repente. Ciertas características de algunos de estos maíces, eh, y el tener esa relación de largo plazo, pues te aseguro que vas a tener esa calidad y esa homogeneidad en la proveeduría en el largo plazo. Yo creo que eso es un factor muy importante e indispensable para quienes estamos convencidos de que la proveeduría nacional es clave y es estratégica. Fíjate que en el número, y luego te lo voy a enviar, en el número de septiembre de la revista Tierra Fértil, publiqué una entrevista muy interesante con uno de los científicos del Instituto Politécnico Nacional es colaborador de los semilleros del país sobre la edición CRISPR y habla Ya. de que debe contemplarse ya pues en la próxima legislación, lo cual también Patricia, que es la vicepresidenta de sustentabilidad del Consejo Nacional Agropecuario, y decía, bueno, ya es necesario negociar la edición genética porque produce más, no es riesgosa y puede incrementar pues la producción, además la seguridad alimentaria, ¿no? Que según el grupo consultor de mercados, pues, en materia de maíz va a andar abajo del 60 y en materia general en el país, pues abajo del 40, ¿no? O sea, se está diluyendo la seguridad alimentaria. Ahora, en ese sentido, ¿crees que debe de meterse, digamos, al paquete de la próxima negociación del TEMEC temas como precisamente el CRISPR, la edición genética, José? Pues mira, yo metería estas discusiones de tecnología, particularmente de CRISPR, con
porque además es una edición genética, no son transgénicos, ¿no? Así Solamente es. son ediciones, Eh, digamos, internas de los genes propios Exacto, del exacto. organismo. Entonces, no estás hablando de meterle un gen de otra especie, pero bueno, yo no soy experto en eso, no voy a, pero así es como funciona. Sí, A sí, ver, yo diría que este tipo de tecnologías son como cualquier otra tecnología. Y tú como país tienes el derecho de tomar una decisión estratégica, y me refiero como país, como gobierno, pues sí. tienes el derecho de tomar decisiones estratégicas. Una de ellas es tomar o no ciertas tecnologías desde el punto de vista legal. Eh, ¿Qué pasa? Que en el caso del maíz hay una serie de posiciones este, que, bueno, pues cada quien las tenemos, cada quien tenemos una posición. Hay gente que está en contra de este tipo de tecnologías desde de toda la vida. Y siempre existirá gente que esté en contra de este tipo de tecnologías. En otros países también sucede, pero en México tenemos la característica de que el maíz es mucho más que un grano, ¿no? Y mucha gente lo considera, pues, pues un factor mucho más allá de un alimento, ¿no? Que tiene que ver con factores culturales y demás. Mucha gente tiene esta idea y por lo tanto, para ellos, el utilizar la tecnología va en contra de esas creencias o de esa propia ideología. Bueno, yo no me voy a meter a juzgar ese tipo de, porque cada quien tenemos el derecho de Claro. pensar lo que pensemos. Lo que sí es un hecho es que si tú no usas las tecnologías que usted está usando el resto del mundo, pues vas a perder competitividad, punto. O sea, en eso no hay discusión, Produces ¿no? menos y ya. Pues sí, entonces una posición estratégica, pues puede ser, ok, yo me voy a mantener en cierto nivel de tecnología sin entrar en los otros, precisamente en los otros niveles donde hay otros países que ya están entrando. Pero bueno, está bien, tengo que tener la conciencia de que no voy a poder competir con ellos e iré dependiendo cada vez más de las importaciones, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos con una cosecha récord de este año de prácticamente 400 millones de toneladas, ¿no? Y Más nosotros allá de quien esté, producimos menos en esta temporada. y además a nosotros se nos cae la producción. Sí, Entonces, otra vez un año récord de importaciones. Nada más para que tengamos una idea, si lo ves estadísticamente hablando, la producción de maíz, o sea, quitando las puntas estas y los valles que ocurren, ¿no? Ahorita estamos sí. hablando de manera todavía más dramática del problema porque lo es. Por un lado, por la caída de producción, mucho por la sequía y también por la caída de los precios. Pero si agarramos los últimos 20 años, la producción de maíz crece al 1,2% anual en México en Sí. los últimos 20 años. Pero el consumo crece casi el 4%. Entonces, a este ritmo, no hay otro pronóstico más que seguir incrementando la dependencia de importaciones de maíz. Eso simplemente es trazar una línea de tendencia, es estadística pura, ¿no? Entonces, si no utilizamos la tecnología para competir con quienes sí la utilizan, bueno, pues simplemente entonces no vamos a poder competir y tenemos que tener en mente que así va a ser y entonces iremos dependiendo cada vez más de las importaciones. Por eso insisto que es un tema estratégico. ¿Qué es lo que queremos hacer como país? Eso hay que definirlo. Sí, exactamente. Sí, al ritmo que está creciendo la importación, recuerdo en el 2019 que pues apenas eran 17 millones de toneladas las que se importaban. Ahora ya dice este Juan Carlos Anaya que ya vamos sobre las 25, si no es Así que, es. si no es que más y más maíz blanco, que es lo peor, ¿no? O sea, se deja de producir todo el de Sinaloa por el problema de la sequía y se va a traer maíz de Estados Unidos blanco, más maíz. Ahora, sí. Nada más que fíjate aquí, sí quiero hacer un comentario que es importante porque también de repente falta información. Sí, El maíz blanco se ha importado de Estados Unidos desde hace más de 20 años. sí, cierto. ¿No? Es cierto que durante el año pasado, cuando el decreto del presidente López Obrador de prohibir el uso del maíz blanco, pues se redujo de manera dramática. No se eliminó, se redujo de manera Se muy redujo nada importante. más, sí. Pero no, típicamente México importaba entre 600 y 1 millón de toneladas anuales. Este año calculamos que se va a importar 1 millón de toneladas. O sea, tampoco es que sea muy diferente a la importación de maíz blanco este año a lo que era en el pasado. Sí, va a ser un poco más, Sí, pero lo hemos importado desde hace muchísimos años. no es Y de nuevo, no es nuevo. repente, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Sí, me decía de repente, es, Sí, de repente como que vemos en los medios y como se ha hecho más grande el tema
o más importante desde el punto de vista mediático, el tema del maíz, pues yo me acuerdo que hace 5 años era muy difícil ver en primera plana, El tema del pues maíz. exactamente, el maíz pues estaba ahí en los interiores o lo que fuera y no se hablaba mucho. Ahora en la primera plana todos los días es el asunto del maíz desde que se empezó a hacer tanto, se empezó a hablar tanto en los medios del maíz transgénico, cuando salió el decreto, cuando se empezó a hablar del glifosato, como que creció la discusión y empezó a aparecer más en los medios. Entonces ahora se habla de que este año vamos a importar 1.200.000 Más o toneladas. menos. Bueno, hace 4 años importamos 1 millón de toneladas, ¿no? Tampoco es el acabose, ¿no? No, 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 no. Sí, el problema gravísimo definitivamente es para los productores nacionales que sí tienen niveles de ingresos y una producción por hectárea muy baja por todo lo que ya platicamos, ¿no? La sequía y los precios internacionales. José, me quedan dos temas. Uno de ellos es cómo encajan ustedes en el Acuerdo Nacional del Maíz Tortilla. Recordarás que pues la presidenta habló sobre el tema, pues para abaratar la tortilla, pero pues, la tortilla siempre está sujeta a la oferta, al precio de la oferta y la demanda, ¿no? Si a usted la harina le sale más cara por X, Y, pues no pueden vender los tortilleros más barato porque de por sí ya andan, y tú lo sabes bien, andan muy mal los tortilleros, o sea, están perdiendo dinero haciendo tortillas, porque desde hace ¿cuántos años vamos? Hace cerca de 6, 7 años, pues no les han aumentado el precio, o sea, todo ha aumentado menos el precio de la tortilla, ¿no? Y lo están absorbiendo los tortilleros, pero bueno, es un comentario. Pero ustedes, ¿cómo entran en este acuerdo de Nacional Maíz Tortilla? Bueno, miren, las discusiones de este acuerdo primero es importante dejar claras varias cosas que las discutimos muy ampliamente con el secretario de Agricultura y su equipo. Primero, nosotros no vendemos tortilla, ¿no? Sí, Entonces, nosotros no podemos participar en ninguna decisión que tenga que ver con el precio de la tortilla. sí. Segundo, el precio de la harina, del precio, la mano de obra, la renta, el costo de la maquinaria, como el costo del reparto, en fin, todo ese tipo de factores impactan mucho más. Entonces, primero, la harina es más o menos el 35% del valor del precio de la tortilla. Eso hay que tenerlo clarísimo. Nosotros no Sí. podemos, no somos el factor más relevante, punto número uno. Segundo, nosotros eh, no tomamos decisiones en el precio de la tortilla. Cuando el maíz o la harina suben o bajan, el precio de la tortilla no se mueve de manera proporcional a esos movimientos. ¿Sí? Eso también es muy importante. El precio de la tortilla está sujeta a factores de mercado y son decisiones absolutas de las tortillerías si suben, bajan o se mantienen igual con el precio. Esos son los principales temas porque es un mercado totalmente libre. Totalmente. Eh, el precio de la tortilla desde hace veintitantos años ya no tiene controles ni tiene subsidios. Entonces, el mercado está libre desde hace veintitantos años. Pero no los dejan aumentarle. No, sí, sí, Dicen sí los se mueve, sí se tortilleros, dicen, mueve. no, pues, no. No, bueno, sí hay ciertas presiones mediáticas, pero no, el mercado, el precio de la tortilla, por ejemplo, para que tengas una idea, la tortilla en Puebla, el precio promedio de la tortilla en Puebla es de 14 o 15 pesos y el precio promedio en Mexicali es de 28 pesos, ¿no? O sea, son factores de mercado, locales, en fin. Hay una serie de factores que no nos daría tiempo de aquí de discutirlos Sí, y de profundizar. mencionar y analizar, Sí ¿verdad? efectivamente hay una gran presión mediática y política para que los precios no aumenten, pero bueno, pues si al final las tortillerías pues pagan mano de obra, pagan energía, pagan costos de reparto, pues todo esto sube, ¿no? Todo esto se va Claro. moviendo y tiene un impacto. Ahora, para responder ya sobre estas bases, para entender cómo funciona el acuerdo, nosotros sí firmamos el acuerdo y lo que definimos en conjunto con los principales líderes de tortillerías que participaron en este acuerdo fue definir un cierto volumen en el que si ellos se inscriben a un padrón
con la Secretaría de Agricultura en el que se comprometen a vender a un cierto precio. A esas tortillerías nosotros nos comprometimos a darles un cierto nivel de descuento, descuento dependiendo de la ubicación de las tortillerías. Sin embargo, ese descuento pues no es suficiente para que el precio baje el objetivo del 10% que se había planteado. Entonces, el otro porcentaje de la reducción tiene que ver con factores diversos como los que ya comentamos, ¿no? Reducciones en costos de energéticos, por ejemplo, de inversión, de mano de obra, de financiamiento, que también el acuerdo los contempla. El acuerdo contempla, por ejemplo, el financiamiento a través de intermediarios que se pondrían con FIRA para darles un mejor costo financiero a los productores, el acceso a ciertos volúmenes de maíz, no de harina de maíz, sino de maíz para nixtamalizar. Pero sí, nosotros participamos en el acuerdo y estamos haciendo el esfuerzo para que esto funcione. Obviamente no depende de nosotros, porque pues quien se tiene que inscribir es el productor de tortilla, pero estamos participando en el acuerdo. Qué bueno. Varios pequeños detalles en una sola pregunta. ¿Cuánto maíz consumen ustedes? Si me lo puede repetir, por favor. ¿Y a cuánto equivale de la producción nacional? La otra. ¿Cuántos campesinos o cuántos empleos generan, digamos, en la cadena ustedes, la cadena del maíz? ¿Y qué crecimiento espera Minsa como empresa en los próximos 5 o 10 años, José? Bueno, mira, nosotros, si quieres un porcentaje de la producción, así para pasártelo rápido, Sí. representamos más o menos el 3% de la producción nacional, el consumo de MINSA. Y más o menos el 20% de la harina de maíz. Eh, como te comentaba, nosotros participamos directamente con los agricultores, desarrollándolos, como ya lo describí en parte de la plática Sí. anterior. Y, mira, el mercado de la tortilla crece más o menos al nivel de la población. No es un mercado que crezca porque ya es muy maduro, ¿no? El consumo per cápita de tortilla es más o menos de 70, 75 kilos anuales per Anual. cápita. Así es. Sí, adelante, adelante, por favor. Entonces, ya si, estando a esos niveles, pues es muy difícil que crezca, ¿no? Ya no hay ningún producto que se consuma más per cápita que la tortilla. Entonces va creciendo conforme crece la población, pero sí un mercado muy interesante es el de los derivados de la tortilla. Sí, Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con botanas, frituras y todo este tipo de cosas, sí es un mercado que crece mucho en Estados Unidos, nosotros exportamos también hacia Estados Unidos, en México también está creciendo y ahí participamos de manera muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, participamos en mercados de productos orgánicos, de productos de maíz de colores, o sea, como puede ser el maíz azul, eso, este, pa- morado, etcétera. así es, de algunos productos para derivados, como te comentaba, como las botanas, no voy a decir marcas, pero como muchos tipos de botanas, que son volúmenes ya muy, muy importantes también. Entonces, estamos estimando crecimientos, por un lado, más o menos, el de la tortilla crece como la población, como el 1.1%, pero los otros mercados sí pueden estar creciendo a niveles del 4 o 5% anual, el mercado particularmente de las botanas. ¿Qué mensaje le mandas a la comunidad agrícola del país, José? Que a mí me da mucho gusto, créemelo, que alguien de este nivel de empresas privadas conozca del tema, porque vienes del CIMIT, y qué bueno, ¿no? Sabes del campo, pero me da gusto que puedas comunicarte con ellos. ¿Qué mensaje les mandas a la gente de los tractores, a los que andan tumbando la maleza ahorita y visitando sus milpas? ¿Qué les dices, José? Bueno, mira, por un lado, en una visión de largo plazo, yo creo que para mí es indispensable, crítico y estratégico trabajar como cadena de valor, ¿no? Tenemos que vernos como socios, o sea, el productor primario al final, pues se dedica una parte indispensable de la cadena. Los compradores y los industriales somos igualmente muy importantes. Están las bodegas, están los comercializadores, los financiadores.
creo que el tema de integrarnos como cadena de valor a través de proyectos como este que te describía llamado Maíz para México, que incluye también a la academia y a los centros de investigación, son indispensables para que esto, pues, podamos romper estas barreras de las que ya hablamos. Totalmente. E inevitablemente, como sucede en los países, bueno, sobre todo con nuestro principal competidor, como es Estados Unidos, pues tenemos que tener políticas públicas que apunten a resolver este tipo de obstáculos, ¿no? Porque al final esos problemas, obstáculos o retos, como le queramos llamar, pues son para todos, pero sobre todo para el pequeño, mediano y productor comercial. Y creo que sí es indispensable que definamos políticas de largo plazo para generar certidumbre. E insisto, creo que echar a andar nuevamente un esquema de agricultura por contrato que incluya todos los factores que ya comentamos, como el ingreso objetivo, como los apoyos para el productor, insisto, para el productor, no para la industria ni para el comprador, solamente para el productor, apoyos para las coberturas de futuros y tipo de cambio, eh, pues puede dar mucho más certidumbre para mantener motivado al productor a que siga produciendo, que siga sembrando, que invierta en tecnología, en fin, que pueda competir, yo creo que sí es muy importante, más allá de estos asuntos coyunturales y muy graves, como es el caso de la sequía, ¿no? Que hoy estamos viviendo, que eso sí, pues no lo va a poder resolver de manera inmediata nadie, sí podemos hacer algunas cosas, pero es un tema mucho más amplio que tiene que ver con asuntos mucho más complejos. ¿Y cómo va Minsa? ¿Cómo va? ¿Sigue cotizando en la bolsa? Cotizaban ustedes en la bolsa, ¿no? Sí, así es. Sí, cotizamos en la bolsa desde hace muchos años, ya más o menos 20 y tantos años, y seguimos cotizando, y pues con toda el interés y la actividad, y no solamente preocupación, sino con la acción para pues, participar en todo lo que podamos, como ya lo describí, en toda la cadena de valor, obviamente, incluidos a los accionistas, ¿verdad? Pero Claro. estamos muy de cerca siempre con el campo. En el Consejo Nacional Agropecuario siempre estamos participando con los productores primarios, interesados en ver cómo resolver problemas de comercialización. En fin, estamos pues muy interesados en el desarrollo de toda la cadena de valor. Muy bien, pues yo agradecerte a nombre de el director ejecutivo Daniel, director general Andrés Canales, seguramente tú lo conoces, Claro. Canales Leaño, y pues en lo particular y en lo personal, pues te agradezco mucho esta charla muy interesante, que si le seguimos no se nos va el día, porque hay Así muchas es. vertientes del maíz y de la industria de la tortilla y demás que pues vale la pena comentar. A mí me apasiona mucho el tema del maíz, le he seguido la pista, te digo, en este número publiqué el tema de cómo producir granos con ciencia en base a lo que tiene CIMID que tenía de más agro, que sigue teniendo, pero pues con nuevas innovaciones. Entonces, ojalá y funcionara por lo menos el 20% en el país y se produciría más, ¿verdad? José, un placer. No, al contrario, muchas gracias a ti, a todo el equipo Tierra Fértil. Yo creo que la labor que están haciendo para también hacer saber al público lo que pasa en el campo, que pues de repente no hay mucho interés de la sociedad, ¿no? No, O no mucho hay. conocimiento, ¿no? Estamos No más conocen metidos el en la... campo, mi estimado. Así es. Es el tema, Yo ¿no? creo que es exacto. Yo creo que es muy importante hablar abiertamente y honestamente de todos estos problemas para que pues se sepa, ¿no? Que al final de donde vienen los alimentos, pues es del campo y el campo necesita una serie de estrategias y de acciones muy importantes para poder ser más competitivo, más rentable para los productores y que vivan mejor y que tengamos mejores productos también los consumidores. Te agradezco mucho tu tiempo y tu gentileza y quedamos a la orden. Igualmente a la orden. Muchas Saludos, gracias. gracias.